Siempre le tiraba piedras a ese loco, pero llora al saber quién había sido en realidad. Desde pequeño, siempre gocé de las mejores cosas, desde los alimentos hasta la ropa que vestía. Se podría decir que vivía una vida de reyes, pues pertenecía a una de las familias más importantes en mi ciudad. Saber que tenía dinero a veces me llevaba a actuar de mala manera. Yo no era mala persona, pero tenía algo mal. Y es que no me gustaba sentirme rechazado y quería llamar la atención. Por eso muchas veces llegué a hacer cosas de las cuales hoy me arrepiento, pero que no puedo cambiar. Sin embargo, por todo lo vivido, hoy puedo dar gracias a Dios, porque se han convertido en las herramientas utilizadas para convertirme en el hombre que hoy soy. Qué dicha tenía en mi pueblo el pertenecer a la familia Gutiérrez, el apellido más importante del lugar. Todo esto gracias a mi difunto abuelo, un extranjero que con muchos esfuerzos había venido con el sueño americano muchos años antes y había logrado alcanzar fortuna hasta convertirnos en las personas más ricas de la ciudad. Me llamo Bernardo Gutiérrez y la importancia de mi nombre se lleva al haber nacido poco tiempo después del fallecimiento de mi abuelo, por tanto me llamaron igual. Me contaba mi papá que yo no nací en nuestro pueblo, porque debido a la muerte de su padre, estando yo aún en el vientre de mi madre, nos habíamos mudado a la capital del país, porque él no aguantaba estar en casa sin su papá. Cuando yo cumplí los 5 años nos fuimos al pueblo, y desde entonces comencé a vivir en este pueblo de Texas. El colegio más caro y respetado de la ciudad era donde yo estudiaba. De ahí habían salido las personas más exitosas del estado, y saber que mi padre había estudiado ahí me hacía muy feliz. Yo era uno de los chicos populares. A pesar de ser el muchacho que pertenecía a la familia con más dinero, yo no era el líder de mi grupo, sino que Steven era quien nos gobernaba, por decirlo de alguna manera. Cuando él decía algo, todos lo obedecíamos, y no había uno que se atreviera a ir en contra de su voluntad, porque si no, era discriminado en la escuela. A pesar de ser tan pequeños, así nos habíamos criado, y yo parecía uno de los monigotes de aquel pesado niño. Cuando cumplí 8 años, comencé a notar a un loco que se paraba cerca del colegio a mendigar y a hablar solo. Este estaba cubierto por mucha suciedad y tenía unos ojos azules muy llamativos y no paraba de mirarme. Por alguna razón el hombre me daba lástima, pero ni me atrevía a acercarme a él porque me daba mucho miedo. Hubo una mañana en la que le comenté a mis amigos del Señor y no me imaginaba lo que Steven nos obligaría a hacer. Resulta que al salir de clases fuimos a donde el hombre y mi amigo nos mandó a que bromeáramos con el Señor. Yo no quería, pero si no lo hacía me rechazarían, así que me uní al grupo. El Señor nos gritaba con todas sus fuerzas y nosotros nos reíamos y corríamos a su alrededor. Para sobresalir entre los demás, Steven y yo tomamos unas pequeñas piedras y se las tiramos. Esto generó que el anciano se viniera en contra de nosotros. Nos persiguió por toda la plaza y para escapar llegamos hasta donde estaban unos policías. Ellos, al saber quién era yo, nos protegieron y agarraron al hombre y lo iban a meter en la cárcel. Solo cuando mis padres llegaron y se enteraron que todo había sido por nuestra culpa, mandaron a soltar al señor. Desde ese día sí le agarré rabia al sujeto, porque mis padres lo habían dejado tranquilo a pesar de que él por poco me había agredido. Por el enojo que le tenía, cada vez que podía le decía a los chicos para ir a molestarlo. Le tirábamos pequeñas piedras y salíamos corriendo. Con 10 años, Steven se mudó con sus padres a otra ciudad y por su ausencia quedé yo como líder de nuestro grupo. Desde ese día todos me respetaban aún más y para mantener mi puesto debía imponerme ante los otros. Mis órdenes siempre se respetaban y lo que más me gustaba hacer era molestar a aquel hombre loco que hablaba solo en la esquina.
Para que mis padres no me regañaran, siempre hacía mis cosas a escondidas, y que el lunático saliera persiguiéndonos, nos escondíamos muy bien y lanzábamos piedras a la distancia. Yo estaba creciendo como un delincuente, porque aunque poseía dinero, no tenía autoridades que se dieran cuenta de todas las cosas malas que estaba haciendo. Después de todo comenzó a transcurrir el tiempo. Reí, me divertí y hasta probé cosas que no debía haber probado. Para cuando me gradué del colegio, tenía notas muy malas y prácticamente era imposible que me aceptaran en alguna universidad. No obstante, mi tío trabajaba en la mejor universidad de Boston y gracias a sus influencias conseguí un cupo, eso sí, pagando mensualmente la muy cara matrícula. Ya tenía 18 años y me creía el dueño del mundo por pertenecer a la familia a la cual pertenecía. Todo daba a creer que nunca asentaría cabeza. Sin embargo, un día hice algo que comenzó a cambiar mi vida. Algunos de mis amigos no se habían graduado y como yo me iba, quise hacer una despedida entre ellos para ver quién se quedaría con mi puesto. El reto fue el siguiente, el que lograra quitarle al hombre loco de la esquina ese libro que siempre leía, así que en medio de la competencia, uno de los chicos logró arrebatárselo, pero el hombre salió persiguiéndolo. En medio de todo, el individuo lo alcanzó. Entre los dos forcejearon por el libro y lo que no nos esperábamos es que un automóvil fuera de control se apareciera y terminara arrollándolos a los dos. Tristemente, ese día mi amigo perdió la vida y aquel sujeto había quedado lisiado, además con múltiples marcas en su rostro. Mis padres cubrieron todos los gastos del hombre mientras estuvo en el hospital y con mucho remordimiento por lo que había generado, partí a Boston para comenzar mi carrera. La facultad de Derecho sería un buen lugar. Por lo que había pasado, decidí cambiar mi vida. No quería seguir siendo ese joven irresponsable que había sido, sino más bien convertirme en alguien de quien mis padres se sintieran orgullosos. Mientras cursé mi carrera, me enamoré de la chica más hermosa del curso. Ella también fue una fuente de inspiración para hacer las cosas bien, pues era una joven muy correcta, todo lo contrario a lo que yo había sido. En medio del tiempo que duró mi carrera, nunca viajé al pueblo. Es que recordar que mi amigo había perdido su vida por mi culpa no me dejaba en paz. Además, había un hombre quien en vida también pagaba las consecuencias de mis tonterías. Para las fechas especiales, mis padres venían a visitarme y ellos estaban orgullosos por los cambios que veían en mí. Tantos eran esos que mis notas eran de las mejores de la carrera. Para cuando me gradué, tomé la decisión de regresar al pueblo y formar mi propio bufete junto a mi novia, con quien tenía planeado casarme en poco tiempo. Para recibirme, mis padres organizaron una fiesta a todo dar y ellos me decían que me tenían una sorpresa que no sabían cómo yo la iba a tomar. Cuando al fin llegué, todo estaba muy bonito, la comida, la música, la decoración, y solo me preguntaba cuál era el misterio que mis padres tenían con su supuesta sorpresa. Después de todo me llevaron al despacho y al entrar, ese hombre estaba ahí. Era el anciano al que durante años había molestado y a quien había condenado a una silla de ruedas. Eso me hizo sentir mal. No entendía. Si mis padres querían darme algo que me alegrara, ¿por qué llevaban frente a mí a la única persona que no quería ver? Minutos después, me contaron algo que inmediatamente me rompió a llorar. No podía creer lo que me decían, y en ese momento solo caí al suelo pidiéndole perdón al Señor por lo que había pasado años antes.
Resulta que ese anciano que se encontraba frente mío era mi abuelo, aquel que siempre había creído muerto. Es que él, después del fallecimiento de mi abuela, había enloquecido, y por más que mi familia siempre intentó ayudarlo, él siempre se escapaba y se iba a las calles con ese libro que mi abuela le había regalado. Mis padres se alejaron durante mis primeros 5 años de nacimiento para que yo no estuviera expuesto a esa situación, y cuando regresaron nunca me contaron que él era mi abuelo. A escondidas siempre lo ayudaban, y en el pueblo era un secreto a voces de quién era el señor. Prácticamente solo yo y personas en mi edad no lo sabían. Mientras estuve estudiando mi carrera, mi abuelo fue nuevamente recluido en una clínica, y para ese intento sí superó su crisis. Ese día yo recuperaba a un abuelo que creía muerto y nunca había conocido. En cambio él conocía a su nieto, al que siempre iba a ver a la escuela, pero quien lo molestaba por no saber que era su abuelo. La lección que recibí con esto me dejó en claro que no podemos dejar que los demás gobiernen nuestras vidas para llamar un poco la atención. Siempre debemos ser personas centradas y capaces de discernir entre qué es bueno y malo, para no actuar como insensatos como yo lo había hecho. Gracias a Dios, mis malas decisiones no acabaron con mi vida, y por lo menos pude aprender a vivir de la manera correcta. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.